Y el tema que quiero compartir con ustedes es los postreros días. Los postreros días que tienen que ver con las tres preguntas que lanzaron los apóstoles a nuestro Señor Jesucristo. Y es que el problema es que cuando Jesús acabó de pronunciar en el capítulo 23 unas últimas palabras, cuando dijo: ay de Jerusalén, cuántas veces quise juntar, ¿verdad?, a Israel como la gallina junta a sus polluelos, y nunca quiso. He aquí su casa será dejada desierta. He aquí su casa será dejada desolada. Entonces, esos pensamientos perturbaron a los discípulos. Esos pensamientos estaban hermanos, esos pensamientos estaban angustiando a los apóstoles. Esos pensamientos estaban haciendo una revolución en ellos. Y entran a la ciudad y en eso recorren el templo, hermanos, porque muchos piensan que la construcción, el templo que edificó, el templo que visitó Jesucristo, hermano, piensan que fue el que construyó Salomón. Salomón, hermano, ese templo que construyó Salomón quedó bajo ruinas y quedó bajo las llamas y fuego cuando Nabucodonosor conquistó a Jerusalén. Ese templo que habla la Biblia, que fue a ver y que visitó Cristo Jesús, y cuando dijo: el celo de tu casa me ha consumido, ese templo fue el que construyó, hermanos, Herodes el Grande, y que llevó más de 40 años construyendo. Porque no es fácil construir un templo, no es fácil. Se necesita que esté el llamado, se necesita. No es aquí como decir: acá pongo un local de garnachas, un local de picaritas y a ver si pega. No. El que edifica un templo es porque Dios lo ha llamado a edificar. Es porque Dios lo ha llamado a que se construya una casa para la honra y gloria de su nombre. Alaban a Jesucristo, hermano. Ahora déjenme decir esto, hermano. Esa predicación del maestro a los discípulos los traía aquí, hermano. Y de repente, dijeron: bueno, vamos a decirle al maestro: mira, Señor, mira el templo, está hermoso, ¿verdad? Mira sus columnas, mira qué bello está. Y todavía el Señor completa ahí, como si no les había quedado bien clarito lo que había dicho, les dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no se derribará. Esto fue una bomba para los discípulos, hermano. Una bomba porque ¿qué judío no amaba o qué judío no ama a su nación? ¿Qué judío no ama el templo? ¿Qué judío no ama el Torah, las cosas que tienen que ver con las de Dios? Entonces esto iba con ellos, esto iba aquí, hermano, esto iba taladrándolo, y llegaron a un lugar muy conocido por los discípulos, al Monte de los Olivos. Ese Monte de los Olivos era un lugar precisamente porque había muchos árboles de olivo. El árbol que produce o que producía o produce ya son escasos los que hay, el aceite de oliva. El Monte de los Olivos, y ahí el maestro solía ir. ¿A qué? A orar. El maestro salía, se apartaba, solía ir ahí para estar en comunión con Dios. Pero en esa ocasión tuvo un mensaje, tuvo una predicación, tuvo una enseñanza con sus discípulos, hermano. Porque los discípulos, cuando llegaron ahí, dice que se le acercaron los discípulos al maestro, se le acercaron y le hicieron 3 preguntas al maestro acerca de los postreros días. 3 preguntas. A veces leemos de carrerita, hermanos, a veces usted puede leer y dice: aquí nada más está diciendo algo. No, aquí nada más está diciendo una cosa. No, ahí los discípulos estaban haciendo 3 preguntas, hermano. Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas?
Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas? Las que el Señor les dijo cuando les dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Número 1, la primera pregunta que hace es, los discípulos dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? 1, ¿qué señales habrá de tu venida? Y del fin, ¿de qué? Y del fin del siglo. Del fin del mundo, dice la versión antigua. Del fin de las edades. En todo ese capítulo 24, el Señor comienza a explicarle solamente las últimas dos, porque Él ya había explicado y había detallado en cuanto que iba a pasar con Jerusalén, en cuanto que iba a pasar con ese templo que ellos veneraban, que ellos adoraban ahí, que ellos alababan a Dios ahí. Él ya había dicho que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derrumbada, que no fuera derrumbada. Y el Señor, hermano, comienza a responderle las últimas dos preguntas. ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Y de qué? Y del fin del siglo. Quiero, hermanos, detallar algo aquí acerca de la primera, la que respondieron. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo sucederá esto? En el año 70 de nuestra era, de la era cristiana, porque la vida de nuestro Señor Jesucristo partió las edades, partió el tiempo, hermano. Y cuando Cristo nació, hermanos, hay un antes y un después. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Y en la era nuestra, después de Cristo, en los años 70, hermano, el general Tito, que después se convirtió en emperador de Roma, él sitió a Jerusalén. Él sitió a Jerusalén y la destruyó. Y destruyó su templo. Destruyó la casa de Dios, hermano. Eso ahí se cumplió. Ahí quedó. Pero nos vamos a meter ahorita más, hermanos, en cuanto a las últimas dos preguntas, porque el Señor sí fue muy específico aquí. Y es aquí donde la iglesia a veces confunde la segunda venida con el rapto de la iglesia. Aleluya. Y son dos eventos muy diferentes. Son dos eventos que no tienen que ver el uno con el otro. ¿Por qué? Porque en el rapto de la iglesia, aunque no viene la palabra rapto, viene la palabra arrebatamiento. En el arrebatamiento de la iglesia, Jesucristo no viene a la tierra. Jesucristo no regresa a la tierra. La Biblia dice que como ladrón, Él va a venir como ladrón. No es ladrón, Él viene como ladrón. Y se lleva a sus escogidos. Él se queda allá en el cielo, Él se queda allá en las nubes. Y de allí, hermanos, Él llama a su iglesia. El asunto es que, hermanos, se ha malinterpretado este capítulo 24, porque cuando el Señor habla de su venida ahí, piensan que se refiere al rapto de la iglesia y no es al rapto de la iglesia. Cuando Cristo habla de la segunda venida, se refiere cuando Él regrese a esta tierra por segunda vez. Vino como cordero, vino como el siervo sufriente, vino como el hombre, el hijo del hombre. Pero la segunda aparición del Maestro, la segunda aparición de Cristo, que va a ser como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la aparición de nuestro Señor, hermano. Y vendrá, no vendrá ahora como vino la primera vez, ahora vendrá, hermanos, como lo que es Él ahorita. Él vendrá como rey. ¿Cuántos se gozan por esto? Él vendrá como rey, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes. Denle una ofrenda de palmas, hermano.
Señor de señores. Vamos a estar viendo aquí puntos claves, hermanos, que tienen que ver con la segunda venida de nuestro Señor. Y puntos claves que tienen que ver con el fin del mundo, o con el fin del siglo, o con el fin de las edades. Cuando la Biblia dice que se acerca el fin del mundo, no se refiere a este mundo. Cuando la Biblia habla, este mundo va a envejecer y está envejeciendo por el pecado, por la maldad. Pero Dios ha prometido a los que esperan en su palabra, a los que esperan en su paciencia, Dios ha prometido cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Dios va a crear todo nuevo. Así que no se preocupe por este mundo. Este mundo va a ser cambiado. Pero cuando habla del fin del siglo, aquí se refiere al fin de las edades. Aquí se refiere a la humanidad. Aquí se refiere al hombre. Y es que una cosa lleva a otra. Primeramente vamos a entrar aquí al fin de las edades, para que podamos entrar a la segunda venida de Cristo Jesús. Porque primero es el fin de las edades y después la segunda venida de Cristo Jesús. Va a crecer la maldad, y por causa de la maldad el amor de muchos se enfriaría. Va a crecer, y lo que sucederá es que va a llegar un falsante llamado el hijo de perdición. Tiene muchos nombres: llamado el anticristo, llamado la bestia. Respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Y oiréis guerras y rumores de guerra, y es necesario que todo esto acontezca, pero aún, ¿qué? No es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y el 8 dice: y esto será principio de dolores. Cuando los discípulos le hicieron esta pregunta al maestro, hermanos, había un hueco que llenar. Empezaba la dispensación de la gracia. Vámonos allá, al tiempo. Vámonos al tiempo donde los discípulos le hacen la pregunta al maestro. Al tiempo que estamos viviendo. Hay un hueco. Muchos siglos que llenar. Y por eso el Señor, hermano, les tuvo que explicar qué era lo que iba a suceder. En ese hueco. ¿Qué iba a suceder? Después de que ellos le hicieran la pregunta, ¿qué era lo que iba a pasar? Pues iban a venir muchos falsos profetas, iban a venir pestes, hambre, terremotos, guerras, nación contra nación. Antes de la Primera Guerra Mundial hubo muchas otras guerras donde murieron miles y cientos de miles. Pero incluso en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial decían que el fin estaba cerca y que el fin había llegado, porque se estaba llevando a cabo estas guerras mundiales. Pero Cristo dijo: no es el fin, son principios de dolores. Ahora, vea lo que le voy a decir. Ahora, ¿por qué no aparece aquí en la iglesia, en el capítulo 24? Porque el mensaje va dirigido a Israel como nación. El mensaje va dirigido a Israel como pueblo de Dios. Y el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, hermano, era un misterio que fue revelado por los apóstoles, principalmente por el apóstol Pablo, que ahorita vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15, dice: he aquí os digo un misterio.
No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir de ojos a la final de la trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados. Por eso es que esta carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos, pero nosotros seremos transformados en un abrir a la final de la trompeta. Aquí no aparece la iglesia. Este mensaje es para Israel, entendamos esto, hermano. Hay personas que a veces agarran esta porción bíblica y hablan del arrebatamiento y hablan del rapto, hermano. No, aquí no está. Aquí no está, no lo busquen, no va a aparecer. No tiene nada que ver. Por eso dice la Biblia, el que lea, entienda lo que está leyendo. Esto es para Israel. Por eso le dicen, oren para que vuestra vida no sea en invierno, ni en sábado, ni en día de reposo. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso del día de reposo? Nada. ¿Qué tiene que ver la iglesia con el verano o con el día de reposo? Nada. Eso es para los que están bajo la ley. Eso es para el pueblo de Israel. Por eso le digo, bueno, ustedes muchachos, ustedes no se preocupen por eso, porque en el capítulo 1 de Hechos, versículo 6, fíjense hermano, el Señor ya ha sido en las nubes. ¿Y cuál fue la última pregunta que le hicieron los apóstoles a su maestro? ¿Cuál fue? ¿Restaurarás el reino de Israel en nuestros tiempos? ¿Lo vas a restaurar? Ellos ¿cómo pensaban, hermanos? Ellos pensaban patrióticamente. Ellos pensaban en el reinado del Mesías. Ellos pensaban que su reino se iba a volver a levantar, que iba a volver a resurgir de los escombros para poder otra vez ser luz a las naciones. Pero Dios, hermanos, Dios tiene planes y no es como el hombre piensa. Porque dice la Biblia que vuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni vuestros caminos son sus caminos. Los caminos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Son más altos los pensamientos de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, hermanos. Son más grandes. Como la altura está de los cielos a la tierra, así son los pensamientos de Dios. Así lo dice la Biblia. Entonces, estaba diciéndoles, hermanos, a Israel que velar. Orad para que vuestra vida, ellos tenían que orar para que su vida no sea ¿qué? En invierno ni en día de reposo. Versículo 42, me voy a adelantar tantito. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esa palabra, ¿a quién se la vuelvo a decir? A sus discípulos. Esa palabra, ¿a quién va dirigida? Igual a Israel. Pero es diferente, hermanos, fíjense. Es diferente, iglesia. Escuche esto. Es diferente esa velada a la forma que la iglesia vela. Son dos formas diferentes. Les voy a poner un ejemplo. Es como cuando alguien está esperando un paquete que le va a llegar de alguna paquetería, algo que compró en línea, y está en vela de que llegue. Pero ¿cómo está? ¿Cuál es su vela? Ya quiero que llegue. Ya quiero que llegue. Contento. Es una vela. Les pongo otra vela diferente. Otra forma de velar. Otra forma de velar diferente es cuando alguien está en un hospital. Quizá mamá, papá y oyeron la respuesta del médico que les dijo a los padres: a su hijo solamente le quedan horas de vida. A su hijo solamente le quedan horas de vida. ¿Qué clase de velar es esa? Es de dolor, es de angustia.
Por eso cuando usted encuentra la palabra y que cuando habla la Biblia que nos dice a nosotros, a través de Pablo, a través de Pedro, nos habla la palabra de Dios y dice, velad y orad. Habla del velad, que tenemos que estar siempre preparados a la espera de la venida de nuestro Señor, pero no con angustia, no con preocupación, sino estando listos y preparados, porque lo que se acerca para la iglesia es algo hermoso, es algo bello. Y no es diferente a la velad de la forma que les está diciendo aquí a la iglesia, a Israel. Es muy diferente porque cuando le dice velad, porque no sabéis, se está refiriendo a una forma de velar angustiosamente. ¿Por qué? Porque dijo, para que vuestro oído no sea en invierno, para que no sea en sábado. Hay de las que están criando, oiga, eso es velar. Hay de las que están criando porque serán tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Bueno, pastor, y entonces, ¿a qué tiempo precisamente se está refiriendo esta escritura? Habla de un lazo especial, habla de un momento especial la Biblia. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda y dan las instrucciones. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar su capa. Nuestro Señor, después de que les dice, cuando vean ustedes la abominación desoladora que habló el profeta Daniel en el capítulo 11, versículo 31, ustedes, cuando lo vean, los que estén en Judea, quiere decir en el estado Jerusalén, ahí va a estar el templo. Dice, no regresen, oigan, es hora de huir, oigan, escapen por su vida. Cuando estén en el campo y vean eso, oigan, no regresen. Cuando estén en la azotea, es que allá, hermano, las casitas eran pegaditas y podían oír por todo. Para que entiendamos este lenguaje, podían escapar por todas las azoteas y salir afuera de la ciudad, o salir a la puerta que daba para salir de la ciudad. No volteen, no regresen por la capa, no regresen por algo que se les olvidó. Ahora quiero que entienda usted aquí. Esto ya tuvo su cumplimiento, lo que habló Daniel. Estamos en la profecía de Daniel, en el capítulo 11. Daniel habla y dice, vi en visión, y comienza a hablar. Ahí no se había cumplido nada. No había habido ningún cumplimiento. Pero en el año 170 antes de Cristo se cumplió una primera parte de Daniel. Oigan lo que digo. En el año 170 antes de Cristo, un rey malvado, impío, vil, llamado Antíoco Epífanes, este rey de Siria, vino, hermanos, a hacer un pacto con Israel. Escuche esto. Es un pacto de paz. Un pacto, estén unidos nosotros y ustedes van a tener paz. Y a final de cuentas, dice la historia que lo testifica lo que está en Daniel. La historia testifica lo que está en Daniel. Pelear con Egipto y fue derrotado, y regresando rompió el pacto con Israel, mató a 100,000 en ese regreso que vino. Entró al templo, al lugar santo de Dios, al altar de Dios, y ¿sabe qué hizo él? Quitó los sacrificios. Se dijo, se suspenden los sacrificios y los cultos a Dios, y agarró la sangre de un marrano, la sangre de un puerco, y la vació sobre el altar de Jehová.
y agarró el caldo del cerdo y lo vació en el altar. Por eso dije que este hombre, Antíoco Epífanes, fue un hombre vil, por la bajeza con que actuó él. Fue un hombre traicionero, porque había acordado un pacto con los judíos. Y después de eso, plantó la estatua de Júpiter en el lugar santo de Dios. Dijo, tienen que adorar ahora a Júpiter. Y ahí se cumplió. Pero el Señor Jesús, hermano, vuelve a citarlo. Eso se cumplió, hermano, en el año 170 antes de Cristo. Pero el Señor, a los 30 años de vida, en su ministerio, en la era en que estamos, Él dijo, cuando vean lo que habló el profeta Daniel, la abominación desoladora, entonces oiga. Mira, hermano, lo que hizo Antíoco fue algo abominable delante de Jehová, porque ya sabe usted lo que se sacrificaba delante de Jehová era puro, era limpio, era un cordero sin mancha, sin defecto, y este impío, hermano, sacrificó sangre de marrano y el caldo de un marrano en el altar de Jehová. Yo me puse a pensar en él. Yo dije, ahorita, ¿dónde estará ese hombre? Sino que la guerra fue contra el pueblo de Dios. La guerra fue contra el pueblo de Dios. Y pasa lo mismo. El que se mete ahorita, hermanos, con Israel, se mete con Dios. Y el que se mete con la iglesia, se mete con Jesucristo, hermano. El que se mete con la iglesia, se mete con Jesús. Acuérdense de Pablo, nuestro apóstol, ¿verdad? Cuando persigue a la iglesia, ¿qué le dijo el Señor? Pablo, dura cosa es darte aventones contra un aguijón que te puede matar. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú sigues. Yo soy Jesús a quien tú estás siguiendo. Ahora, ¿cuándo va a suceder esto, hermano? ¿Cuándo? Cuando el anticristo haga su aparición. Cuando el anticristo se aparezca y diga, él va a venir diciendo que él es el Mesías. Él va a venir diciendo, yo soy el Cristo. Yo soy del que hablaron los profetas. Por eso Jesús dijo, vendrán muchos falsos profetas. Muchos vendrán diciendo mi nombre que es Él, pero no le creáis. Y ahora, la Biblia dice que si fuera posible, aún a sus escogidos engañaría. Y aquí a veces la iglesia se angustia. La iglesia llegará a ese tal extremo. No, hermano. Te voy a decir algo. Según la palabra de Dios en Jeremías, la iglesia ya no va a estar acá. Según la palabra de Dios para Jeremías, la Biblia dice, hermanos, que ese trato es Dios con Israel y los gentiles. La Biblia cataloga 3 grupos, hermanos, por si usted no lo sabía. En 1 Corintios menciona 3 grupos. En el mundo existen 3 grupos. 3 grupos: Israel, gentiles y la iglesia. 3 grupos. No seáis tropiezo, le dijo Pablo a los corintios. No seáis tropiezo ni a Israel, ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. ¿Y sabe cómo se le llama a ese periodo por el cual va a pasar Israel? Se le llama la gran tribulación. El Antiguo Testamento se le conoce como la angustia de Jacob. Se le conoce como la angustia de Israel. Aquí no está la iglesia por eso. Es un trato de Dios con Israel. Es un trato por cuanto rechazaron al Mesías, por cuanto rechazaron la palabra, el evangelio. Ahora se les va a plantar el diablo. ¿Y qué creen? Ellos a él sí le van a creer. A él sí le van a creer. Y dice la Biblia que se les va a presentar ahí
Y cuando vean la abominación desoladora, o sea, ¿qué va a hacer el diablo? El anticristo va a levantar una imagen suya, a la mejor. Y va a decir ahora, adórenme, ahora me tienen que adorar a mí. La palabra de Dios dice que va a hacer pacto el diablo, el anticristo va a hacer un pacto con ellos. ¿Y qué va a decir las naciones? Este era el hombre que esperábamos, un hombre que va a traer paz, un hombre que va a traer esperanza, soluciones económicas, va a traer soluciones en todos los aspectos. Es el hombre que esperábamos. Israel sí es el Mesías. Y va a hacer grandes señales. Y va a hacer prodigios, dice la Biblia. Y va a engañar incluso a escogidos, a gente de Israel que sí cree en Dios, que sí teme a Dios. Y que esperan el verdadero regreso del Mesías. La segunda venida. No el rapto, la segunda. ¿Y qué sucederá, hermanos? Y la Biblia dice en Tesalonicenses, dice la palabra de Dios que cuando dirá paz, de repente vendrá destrucción sobre ellos. Se va a quitar la careta, porque tiene cara de oveja, tiene cara de bueno, pero es un lobo rapaz vestido de oveja. Y acuérdese que eso hace, el diablo se disfraza de ángel, no es un ángel ya, se disfraza, pero ya no lo es. Ya no lo es, hermano. Y va a ser pacto, pero ese pacto lo va a quebrantar. La gran tribulación se dice que tiene que demorar 7 años, según la 70ª semana de Israel. Habían 70 semanas que estaban determinadas para Israel. 70 semanas están determinadas por el pueblo santo. Le dijo Dios a Daniel, 70 semanas. Se cumplió 69. Se cumplió 69. Pero falta una semana. Falta una. Y esta semana es día por año. Esa semana va a ser en la angustia de Jacob. Jeremías 30, versículo 7 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Israel. ¿Puedo leérselo, hermano? Cuán grande es aquel día, tanto que no haya otro semejante a él. Ese tiempo será llamado tiempo de angustia. Son dos cosas muy diferentes, iglesia, deben entender esto. Aleluya. El rapto de la iglesia sucede antes de la semana de angustia de Jacob. Y esa angustia para Israel, lo dice la Biblia. Esto es uno de los versículos nada más. Pero hay más que respaldan esta palabra. Israel, hermano, la iglesia no necesita sufrir, porque la iglesia está sufriendo, está padeciendo por el Señor. La iglesia lleva su peregrinación aquí, la iglesia lleva su cruz aquí. Por eso Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La iglesia no necesita pasar la gran tribulación. Si usted está contento por eso, hermano, denle una ofrenda de palmas. Alabamos a Jesús, hermanos. ¿Quién vive? Cristo, hermanos. Cristo ha prometido librar a la iglesia. Dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Entonces, la tribulación, ¿para quién es? Entonces, la angustia de Jacob, ¿para quién es? Pues para Israel. Por eso se le llama la angustia de Israel. Versículo 16 dice, vamos a leer del versículo 15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Capítulo 24 de Mateo dice que Dios va a enviar a sus ángeles de los 4 cabos de la tierra para llamar a sus escogidos. Pero se refiere a Israel, vamos a decir. Cristo en el rapto de la iglesia no va a necesitar ángeles. Lo que vamos a ir va a ser el sonido de la trompeta. Y esa voz de nuestro Señor cuando diga con voz de arcángel, una voz poderosa, ¿verdad? Dice que se tocará la trompeta y el Señor se dejará oír su voz. ¿Y qué va a pasar? Los muertos resucitan y nosotros somos transformados. Y a la hora de ser transformados, somos arrebatados, dice. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Entonces, hermano, esa no es una segunda venida. Una segunda venida es llegar a la tierra. Una segunda venida es llegar acá, como fue su aparición en el pesebre, cuando Él nació, vino por primera vez, así tiene que llegar su segunda vez acá. Y su evento va a ser público. Su evento, su manifestación va a ser pública. He aquí, todo ojo le verá. Esa es la segunda venida. El rapto nadie lo va a ver, nomás se lleva lo suyo. Pero en la segunda venida, he aquí, todo ojo le verán. Y los que le traspasaron, los que da a entender, los que le injuriaron, los que se burlaron, sus enemigos, los que no quisieron aceptar el Evangelio, lo verán que viene en las nubes. Eso de la palabra de la nube lo expliqué hace unos días atrás, hace unos domingos atrás, que tiene que ver con la gloria de Jehová. Tiene que ver con la Shekinah de Dios. Y vendrá en la nube. Cuando Israel veía que esa nube bajaba en el tabernáculo, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Adoraba a Israel. Porque esa nube era la presencia de Dios. Esa nube era la misma gloria de Jehová. Entonces, cuando la Biblia dice, he aquí, Él viene en la nube, y todo ojo le verá, y el ejército que le sigue, su ejército celestial que viene detrás de Él. Oiga, hermano, he aquí, lo verán que viene en la nube. Él viene en la misma Shekinah de Dios. Y viene a establecer el reino. Eso es la segunda venida de nuestro Señor. ¿A qué viene? A establecer su reinado. Un reinado de paz. Un reinado justo. Lo que es el milenio. Entonces la pregunta de los discípulos era: ¿qué señales habrá
de tu venida y del fin del siglo. Primero tiene que acabarse el fin de las edades. ¿Cuál es el fin de las edades? Que el último rey que va a tener la tierra, que el último líder que va a tener va a ser el anticristo. Y se acabó. No hay más reinados, no hay más reyes, no va a haber más ya. Se acaba. ¿Se acuerda de la estatua de la que soñó Nabucodonosor? Cuando vio la cabeza de oro, los pechos de plata, los músculos del vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro cocido con hierro. Y dice que una piedra no cortada por mano de hombre fue lanzada a los pies y desmenuzó esa estatua que se veía. Era una estatua que se veía imponente, era una estatua que se veía que era de terrible aspecto, decía Daniel. Y toda esa estatua se desboronó cuando esa piedra tocó los pies. Y esa piedra se hizo un gran monte. Esa piedra, hermano, esa piedra es nuestro Señor Jesucristo. Esa piedra es la que los edificadores desecharon. Esa piedra es la que los edificadores no quisieron. Jesús dijo, la piedra que los edificadores desecharon, he aquí Dios la ha hecho cabeza. La ha hecho cabecera del ángulo. He aquí Dios la ha puesto por piedra principal. Entonces, ¿qué llega, hermanos? El fin de las edades, el fin de los tiempos tiene que ver con Anticristo. El fin de los tiempos tiene que ver con la angustia de Jacob. El fin de los tiempos tiene que ver con la angustia de Israel. Y no nos estamos metiendo aquí en la gran tribulación. Ahorita nada más estamos tocándolo por encimita, porque fueron una de las preguntas que hicieron. Y también tocante al milenio, también tocante al regreso. Se requiere otra enseñanza, otra predicación. Pero el tiempo, hermanos, el tiempo que dijo Cristo, ese hueco desde que se lo dijo a los discípulos, año 30 de la era cristiana, de la era después de Cristo, tenían que suceder muchas cosas. Pestes, hambre, terremotos, guerra. Oiréis rumores de guerra. Oiréis, y a veces el hermano ahí está asustado, ahí está el hermano que dice que vienen cosas y que vienen otras pestes y le creen más a esas publicaciones que a la palabra de Dios. Dice, ay hermano, estoy angustiado de que viene el video que viene. Hermano, vamos a creerle más a lo que dice la Biblia. Vuestra vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús. Por tanto, no temeré lo que el hombre quisiera hacernos. El hombre ha querido matar y destruir, hermano. Ha enviado plagas, ha inventaron el COVID, inventaron tantas cosas. Pero Jehová sigue manteniendo su palabra. Él ha prometido no exterminar a la humanidad. Porque si fuera por parte del hombre, hermano, hay armas nucleares, hay bombas atómicas que pueden acabar con el mundo en un instante. Puede acabar con todo. Pero Dios, hermano, dice, así no va a acabar la historia de la humanidad. No va a haber un genocidio. Somos ahorita 8.200 millones de habitantes a nivel mundial. Para que usted no se haga bola, bueno, si lo entiende, 8.200 billones de habitantes. Se dice que antes que concluya el 2100, vamos a llegar a los 10 billones de habitantes. Quiero en otra predicación ver lo que va a haber ahí en la gran tribulación. Una de las cosas que va a haber ahí, hermano, dice la Biblia que cayó una plaga, un juicio divino, y que mató a la tercera parte de la tierra.
que mató a la tercera parte de los moradores de la tierra, a los 9 billones de habitantes que llegan. Divídalo en 3 para que usted entienda este texto que digo. 3, 6, 9. Tan solo una plaga del Apocalipsis mató 3 billones de habitantes. 3 billones de habitantes mató una plaga. Por eso la Biblia dice, ay de los moradores de la tierra. Por eso la Biblia dice, ay, ay. Y les van a decir a los montes y a las rocas, caigan sobre nosotros, aplástanos. Y escóndenos de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero, porque sus juicios han venido. Y los ángeles que dicen, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Porque en otra plaga les dio a beber sangre. Y dice, justos y verdaderos son tus caminos. Un ángel alabó la gloria de Dios y le dijo, porque sangre han derramado de tus pueblos, de tus profetas, y sangre le has dado a beber también. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos tienen ese Dios, hermano? ¿Cuántos tienen ese Dios todopoderoso? Cristo vive. Tenemos a un Dios de poder, a un Dios que viene por su iglesia, a un Dios que viene por su pueblo. Por eso es bueno reflexionar. Entonces, cuando usted diga, hermano, el fin, ¿qué tiene que ver el fin del mundo, el fin de las edades? ¿Dónde acaba? En la gran tribulación de los santos. Porque acabando la gran tribulación, Cristo desciende con su ejército y comienza su reinado de 1000 años. Esa es la segunda venida de Cristo. Pero el día ni la hora nadie sabe. Y hay personas que se atreven a especular y se atreven a dar fechas y a decir, la venida de Cristo va a suceder en tal fecha, en tal momento, y se están robando secretos que le pertenecen solo a nuestro Dios. Porque Cristo dijo, nadie lo sabe, ni los ángeles, ni yo. Diciendo Cristo, ¿sabe? Aquí es donde entra la duda a veces, dice, hermano, ¿por qué Cristo dijo esto? ¿Por qué lo dijo Cristo si Él es Dios? Él sabe todas las cosas. Le voy a decir así rápidamente algo. Cuando Él vino a la tierra, Él renunció a ser Dios. Filipenses dice que no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó y tomó semejanza de siervo. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que cuando Él vino a la tierra, Cristo ofreció su omnisciencia, su omnipotencia y su omnipresencia al Dios Todopoderoso. Rindió su omnisciencia y dijo, me conviene terminar la obra del que me envió. Yo no hablo de mí mismo, sino hablo del que me envió. Por eso, hermanos, Cristo murió y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo fue exaltado. Cristo fue exaltado, lo cual no fue ningún hombre, hermanos. Ningún ángel, ningún ser humano, ningún apóstol, incluyendo, hermanos, a María, la que fue mamá en la carne de Jesús. No fue exaltado, no fue exaltada a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Jesucristo, hermano, fue exaltado hasta los cielos. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Cristo se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Porque aún el mismo diablo, aún los demonios tiemblan a la presencia del Dios de Jacob, a la presencia del Dios de Israel, a la presencia y al nombre de nuestro Señor Jesús, hermano. Los demonios tiemblan. ¿Saben quién es Jesús? El infierno tiembla al nombre de Jesucristo. Aleluya. Es el nombre impronunciable
Su nombre es hermoso, su nombre es bello. Concluimos, hermanos. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer nosotros que conocemos de la palabra? Quiero concluir con este texto de Eclesiastés, capítulo 12. El versículo ese dice: el fin de todo oído, el fin de todo discurso, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo bien. ¿Cuál es la reflexión aquí? ¿Cuál es lo que tenemos nosotros que hacer cuando vemos que ahora el fin está más cerca de que cuando creímos? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante tal circunstancia? ¿Qué debemos de hacer? La Biblia dice, ¿verdad?, que esté limpio, límpiese más. El que esté limpio, límpiese más. El que sea santo, santifíquese más. Nuestra actitud hacia la palabra de Dios debe de ser: Señor, aquí estamos. Estamos dispuestos a obedecerte. Estamos dispuestos a velar, pero a velar de una forma preparados y en espera del que dijo que iba a regresar. Él volverá, y volverá por nosotros, volverá por su iglesia, volverá por todo aquel que le acepta, volverá por todo aquel que cree, a todo aquel que quiera recibirle. El Señor volverá, hermanos, por él.